Enciende tu audio, Moniquita, por favor. Buenos días a todos, bendiciones. Gracias por Waltercito, pues por el espacio, al Señor por la gracia, la misericordia y la deferencia para tenernos aquí el día de hoy a todos reunidos y dispuestos a aprender de Él. El tema gestión emocional en clave Jesús. Bueno, yo soy psicóloga, Waltercito, gracias, pero yo no he hecho ningún doctorado, así que Mónica es como el Señor me ha llamado y ese es mi título principal. Y en clave de Jesús, obviamente la formación en psicología nos aporta, pero a veces es importante tener claro esto en nuestras vidas para nosotros que somos creyentes y que Jesús es quien guía nuestra vida, ¿no? Con enfoque de psicología pastoral, y bueno, esa es toda una corriente de especialización que nos permite hacer este puente dialógico entre teología y psicología. Les voy a mostrar la agenda. Aquí la tienen. Parte 1. Jesús sintió, expresó y gestionó sus emociones. Parte 2, reacciones disfuncionales de gestión emocional. Parte 3, herramientas temporales de regulación emocional. Parte 4, estrategias funcionales de gestión emocional. Por supuesto que es todo un desafío en una sola hora desarrollar este tema y más de una manera interactiva o casi como tipo taller. A mí la conferencia no me gusta tanto porque eso a los 3 días el 10% de las personas recuerdan el 10% de lo que se dijo. Entonces vamos a tratar de hacerlo ágil y procurando que algo de lo que aquí se comunique quede en nuestros corazones y sea de bendición. Con que yo pueda comunicarles la parte 1 y la parte 4 me doy por satisfecha. Entonces, bueno, vamos a avanzar. Jesús sintió, expresó y gestionó sus emociones, parte 1. Y entonces yo les pregunto, ¿cómo lo estamos haciendo nosotros? Y es una pregunta para que cada uno de ustedes se haga. Bueno, Jesús es Dios y Jesús tuvo su pasión, pero Jesús no está viviendo todo lo que nos toca vivir a nosotros ahora. Bueno, vamos a ver cómo es eso. Les dejo esta ayuda, ahora volvemos sobre ella. Vamos a escuchar un tema musical de Santiago Benavides, que es un tema maravilloso y nos va a hacer reflexionar acerca de cómo Jesús también, Dios también con nosotros ha sufrido de la manera en que nosotros aquí en este mundo tenemos que afrontar los desafíos a diario. Entonces voy a salirme de acá un momento para pasarme al video. Por favor, me dicen si están viendo la pantalla, mi pantalla de YouTube. Sí, lo estamos viendo, Moniquita. No, la de YouTube no, la de tu presentación. Ok, no. Entonces tengo que hacer otra vuelta. Voy a dejar de compartir la presentación para compartir el video. Ahora sí están viendo mi pantalla en YouTube. Listo. Le doy play. Voy a bajar mi volumen para que no haga eco. Escuchemos atentamente. No está saliendo el audio de la música. ¿Y ahí? No, todavía no. ¿Ahí sí? No aún. No yet.
Ok. Toca subir el volumen desde donde está reproduciendo el video. Vale, dame un segundo. Aquí lo tengo al 100. Ajá. Y el mío está al 100. Bueno, vamos a intentar de nuevo y si no, entonces Waltercito me ayuda desde allá. Perfecto. Bueno, le doy play y me avisan si sí. Perfecto. ¿No se oye? No. Bueno, Listo. Waltercito, tú tienes allá, Claro que sí. Ya te ayudo por aquí. favor. Ya te ayudo aquí. Sal de la pantalla. Eso. Perfecto. Listo. Y vamos. Dios también fue un inmigrante, Dios también tuvo que huir, Dios también fue desplazado, estuvo deprimido y sin ganas de seguir. Dios también perdió a su niño, Dios también probó la soledad, Dios también se quedó sin amigos cuando más precisaba su solidaridad. Dios también, Dios también, Dios también pasó por el dolor. Dios también, Dios también, Dios también lloró. Dios también estuvo preso, Dios también sufrió por dar amor, Dios también fue criticado por no lanzar la piedra y optar por el perdón, Dios también fue un cónyuge engañado, Dios también fue un niño marginado, Dios también fue un joven rechazado, Dios también tuvo hijos descarriados. Dios también, Dios también, Dios también pasó por el dolor. Dios también, Dios también, Dios también lloró. Dios también, Dios también, Dios también pasó por el dolor. Dios también, Dios también, Dios también lloró. Dios también, Dios también, Dios también pasó por el dolor. Dios también, Dios también, Dios también lloró. Dios también lloró. Dios también. Bueno, gracias Waltercito. Ahí escuchamos a Santiago Benavides. Y nos venimos entonces a esta ayuda
que resume todo lo que nos está contando Santiago en ese hermoso tema musical. Denme un momento para poner la presentación completa. Okay. Listo. ¿Ya está bien? ¿La pueden ver bien? Ok. No nos vamos a detener en cada uno de los pasajes bíblicos en aras del tiempo, pero Jesús experimentó pérdidas y ustedes van a tener tiempo, y espero que así lo hagan, de ir a consultar cada una de esas citas bíblicas, donde en el texto vemos que Jesús sintió alegría, sintió tristeza, sintió compasión, experimentó el dolor en el Calvario, y era Jesús. Y un Jesús que nos dijo también un día que en este mundo tendréis aflicción. Esto es importante que lo traigamos, que lo refresquemos en nuestra memoria, porque a veces pensamos que cuando somos cristianos, nos han enseñado en algunos contextos de una manera equivocada o basados en una doctrina que no es la que nos enseñó Jesús realmente. Jesús nos dijo, tendréis aflicción en este mundo. Y nos dijo que no tuviéramos miedo, que Él venció al mundo. Y bueno, eso tiene todo un significado para desarrollar. Pero nuestro tema hoy son las emociones. Y bueno, ahí hay una emoción significativamente, tal vez molesta a veces, decimos, como es la rabia. Y vamos a leer en Marcos 11, del 15 al 18. Dice, vinieron pues a Jerusalén y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y cobraban en el templo. Y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Y les enseñaba diciendo, no está escrito, mi casa será llamada casa de oración por todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad. Y este texto es maravilloso porque nos permite tener un acercamiento hacia esta emoción que expresó Jesús. Y es una emoción que a veces algunas personas usan como justificación en la referencia al texto bíblico de que Jesús sintió rabia para justificar su furia o sus actos violentos. Y resulta que nos equivocamos al verlo desde ese punto de vista. Entonces, ¿cómo logramos manejar nosotros el tema de la rabia, siendo que hay una referencia bíblica, es una emoción humana, Jesús la expresó, pero ¿hasta dónde yo puedo lidiar con eso? Entonces les he traído una ayuda que nos permite tener claridad sobre esta emoción. Y ahí ustedes a mano derecha tienen la escalada violenta y a mano izquierda tienen el significado atribuido a cada uno de estos diferentes escalones que podemos experimentar desde la base hasta la cima, donde la cima es el ser violento y donde la base es la sensación de irritabilidad. Eso ustedes lo van a tener en la presentación, que pues Waltercito queda grabada, pero Waltercito, te estoy enviando en este momento esta ayuda en particular para que se la reenvíes a todos, por favor.
Y ustedes aquí mentalmente, si estuviéramos en presencialidad y en un taller pues con suficiente tiempo, lo hacemos en forma inmediata, pero les voy a dejar la tarea y ustedes en este momento mientras se los explico pueden hacer o llenar esa cuadrícula, esa tabla, pensando sobre sí mismo y sobre con qué frecuencia usted está sintiendo alguno de estos componentes de la escalada violenta, ¿sí? Entonces, en irritabilidad, cualquier cosa que lo saca de su estado normal de reposo y tranquilidad. ¿Qué tanto lo experimenta? ¿Qué tan frecuentemente lo experimenta? ¿A diario, semanal, mensual? Y bueno, posiblemente a la semana varias veces uno se irrite porque pues hay cosas que realmente son molestas y es natural que eso nos pase. El enojo es el siguiente escalón, entonces aquí va aumentando la intensidad. Se identifica que algo puntual le molesta a uno, ¿no? Su pensamiento interpreta y hace juicios de valor sobre las cosas que están ocurriendo, entonces yo experimento el enojo. La rabia, un escalón más allá de intensidad, donde se siente que el cuerpo se agita, se prepara, cambiando su mirada, cambiando los gestos, cambiando la actitud, pero ahí todavía estoy expresando, pero apenas como que el cuerpo se está preparando, ¿no? Luego viene la ira, y la ira se expresa elevando el tono de voz, se actúa esa rabia, ya hay una actuación que es más evidente, más observable, con conductas correctivas sobre lo que está ocurriendo y con intención educativa. Y esta es la ira que expresó Jesús. Y entonces fijémonos aquí cómo en el texto en Marcos en particular dice, y les enseñaba, ¿a quiénes? A los mercaderes, a los que estaba sacando y tumbándole las mesas. No está escrito que mi casa de mi padre, ¿cierto? Y luego, ¿quién le tenía miedo? Le tenía miedo no los mercaderes, ahí no dice que eran los mercaderes los que le estaban teniendo miedo, tampoco dice que el pueblo le tenía miedo. Jesús expresó su ira enseñando a los mercaderes. Los que le tuvieron miedo fueron los que conocían la ley y sin embargo permitían el mercado en la casa de su padre. Y tenían miedo, ¿por qué? ¿Por la reacción furiosa y violenta de Jesús? No, sino por la doctrina que le estaba enseñando, porque les estaba poniendo en peligro y estaba amenazando, digámoslo así, de manera reduccionista, su negocito que tenían ahí montado en la casa de Dios. Y en el texto nos dice, en el verso 18 de Marcos, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Así que nosotros podemos expresar rabia frente a situaciones que son claramente susceptibles de necesitar una disciplina o una corrección con enseñanza, no generando miedo, no aterrando, sino generando admiración por la sabiduría que hay en las palabras que se usan cuando se expresa esa rabia. Y Jesús usaba el texto bíblico, porque está escrito. Luego viene en la tabla, ustedes ven, la línea de no cruce, y es cuando en Efesios nos dicen, airaos pero no pequéis. Así que es totalmente lícito, razonable, esperable, que hasta la expresión de la rabia con estas características que Jesús nos enseña, la podamos manifestar. Pero no pequéis, es decir, no nos pasemos a los siguientes dos líneas en la escala. Entonces miremos qué es la furia. La persona está ya muy agitada, su respiración y frecuencia cardíaca están sumamente alteradas, se siente calor, hay sequedad en la boca, los puños están así fuertes, toda la expresión y la corporalidad está alineada con ese calor intenso que sofoca. Se grita sin control, se dicen groserías, se insulta directamente a las personas con palabras que hieren a las personas. Se hacen heridas psicológicas y emocionales a las personas alrededor. Ahí ya estamos en la furia. Y esto
nos hace, cuando estamos experimentando esto tan desbordado, avanzar sobre el otro, ¿no? Como queriendo amedrentar. Pero ahí todavía no hemos tocado. Entonces, cuando nos pasamos a la violencia, es cuando ya esa furia o esa ira que estamos actuando de esta manera descontrolada, la convertimos en algo que agrede directamente a otras personas. Se siente mucha energía que no puede contener, se pierde la capacidad de razonar y de dominar la emoción, que ahora está tan intensa que no permite controlar. No se piensa, ¿no? Se actúa muy visceralmente. Se golpean cosas, se lanzan cosas, se rompen cosas, se agrede físicamente a la otra persona, y la otra persona es cualquier persona. Y aquí podemos pensar en hijos, en esposas, en el conductor del carro que se nos atravesó en la vía, etcétera, ¿no? Incluso se llega a amenazas de muerte, uso de armas o objetos para dañar al otro o a sí mismo. Entonces usted piense qué tanto yo expreso la ira con las características que Jesús me enseña en este pasaje de Marcos, o si he actuado la ira con furia o si la he actuado con violencia. Y entonces allí usted se puede enmarcar y decir, ok, yo crucé esta línea. Y es la línea que no hay que cruzar. Entonces tengo que hacer algo al respecto. Lo primero es ser consciente. Identifique ahí su intensidad, en la columna de la intensidad, identifique la frecuencia diaria, semanal o mensual. Cuando usted se hace consciente de eso, entonces va a poder tener al menos la posibilidad de decir, bueno, me voy a enfocar en reducir la velocidad, en reducir la frecuencia. Entonces, de mensual, de una frecuencia diaria, la voy a pasar a frecuencia semanal o luego a frecuencia mensual. Yo no les digo que de insofacto dejen de expresarlo como lo están haciendo en el momento, porque haciendo la analogía con un vehículo que va a 100 por hora, pasarlo a 0 kilómetros por hora, pues eso implica un proceso, un tiempo y un recorrido. Y sería utópico decir, listo, ya de hoy para mañana usted para aquí. Pero ojo con esto, si usted está en el 90, se identifica con una frecuencia diaria o semanal o incluso mensual, no porque sea una vez al mes es menos grave, entonces usted necesitaría acudir por ayuda para que pueda gestionar esta emoción de la ira ya de una manera más profunda de esta violencia o esta sensación de estar furioso por dentro, ¿no? Y vamos a ir viendo por qué es que a veces tenemos unas emociones que nos invaden. Ni siquiera sabemos de dónde vienen, porque lo que está pasando en el presente realmente no es lo suficientemente grave para que tengamos una reacción tan excesiva, y no somos conscientes, no sabemos, no lo entendemos, y ahí es donde vamos a necesitar ayuda. Entonces, si usted no puede, si usted se pasa esta línea de no cruz, si usted necesita ayuda, y es ayuda inmediata y urgente, porque los suyos a su alrededor están sufriendo las consecuencias y no está siendo modelo, de acuerdo como nos lo enseña Jesús, ¿no? Enseñar, reprender para enseñar y reprender de una manera en que las personas admiren nuestra actitud por palabras sabias. Bien. Entre los asistentes, a ver, alguien, Waltercito, ¿quién nos puede ayudar a hacer esta lectura así con una voz grave y bien bonito? Démosle esa oportunidad a Albertico, nuestro querido asesor jurídico de hombres y mujeres a su imagen, que le toca leer procesos de 800 hojas. O sea que esto es muy sencillo para Albertico. Adelante, Albertico, muchas gracias. ¿Qué hace Moniquita y Waltercito? Tu amor, misericordia y cumplimiento de tu propósito se impusieron. Ni la provocación, ni la tempestad, ni la tentación, ni la traición, humillación,
ni la burla, ni la tortura suprimieron en él el sistema sensitivo y emocional humano. Lo que vemos es que expresó, pero siguió. No negó, ni bloqueó, ni se desbordó, ni alimentó emociones secundarias como frustración, furia o violencia, odio o venganza. Tampoco satanizó la emocionalidad humana como pecado o falta de fe. No renunció a su esencia de amor y compasión a pesar de la experiencia de traición y dolor. Perdónalos porque ellos no saben lo que hacen. Lucas Gracias, Albertico. 23:34. Amén. Gracias, Albertico. Fíjense la relación que hay entre el título en la ayuda y la cita bíblica, ¿no? Jesús dijo, perdónalos, no saben lo que hacen. Y esta es una frase que deberíamos poder usar cada vez que sintamos que nuestra ira quiere pasarse a niveles de furia. Aquí dice, bueno, que él no satanizó la emocionalidad humana como pecado o falta de fe. En la ayuda anterior decíamos, bueno, que en Efesios nos dicen airaos, pero no pequéis. Airaos, es lícito que nos airemos, es lícito que experimentemos la rabia, la ira como una emoción humana natural. Jesús la manifestó, la expresó, la validó. Así que no es pecado eso. Lo que es pecado es pasar de esa línea, ¿no? Y ya les expliqué cuáles son esas líneas en este caso. Tampoco es falta de fe, ¿no? A veces como que en algunos espacios pareciera que si uno no está feliz todo el tiempo porque es cristiano, entonces es porque, no sé, le falta fe, como que si nuestra humanidad se negara, y eso no puede ser de esa manera, porque las emociones funcionan en nuestra vida como la válvula de escape de la olla pitadora. Y para los que han pasado por la cocina, saben lo que es la olla pitadora y la válvula de escape, ¿no? Hay que liberar presión interna. Y eso no implica que haya una falta de fe, ¿no? Entonces, sentir tristeza o sentir ansiedad no es falta de fe, es una condición humana natural, ¿ya? Y cuando tenemos dificultades con la gestión de las emociones, tampoco es falta de fe. Hay otros factores y tenemos que tener en cuenta las múltiples dimensiones de las que el ser humano está conformado, que es la dimensión espiritual, la física, la psicológica y la social. Y pasan cosas y a veces el trauma, las experiencias traumáticas o adversas de vida nos impactan tan fuertemente que nos dejan un condicionamiento que es automático, que es inconsciente, y eso en el presente nos puede hacer reaccionar de una manera que no esperábamos. Por eso es que a veces se necesita ayuda profesional para poder encontrar el fondo o la raíz, digamos, de esas situaciones y poderlo manejar adecuadamente. ¿Y para qué? Para que en el presente las emociones que se nos escapan de las manos sean unas emociones que les encontremos cuál es su origen verdadero. Porque reaccionamos a cosas en el presente, pero desbordadamente, así que no estamos reaccionando a lo que pasa ahora porque no tiene una correlación proporcional, sino que inconscientemente estamos reaccionando a otros eventos pasados que no hemos elaborado, que no hemos afrontado, que quizás los tenemos incluso bloqueados y fuera del nivel de conciencia y de memoria. Jesús con su ejemplo nos enseñó, y esto es lo que quiero que quede siempre, todo el tiempo, o sea, este es el hilo conductor del tema de hoy, la gestión emocional en clave de Jesús. Y aquí quise apoyarme en el texto de Marcos 14, del verso 32 al 52. Aquí nos dice
que Jesús ora en Getsemaní y ustedes van a estar viendo allí los puntos en la ayuda y se van a dar cuenta que ahí está contenido lo que se lee en el texto. Dice, vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentados aquí, entre tanto que yo oro. No se fue solo, se fue acompañado. Pero se fue acompañado, pero también tuvo un tiempo de intimidad con Dios, a solas con Dios. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan. Bueno, había algunos que los trajo a todos, quédense acá, pero hoy vengan ustedes tres, vamos aquí más adelantico, me acompañan allá un poco más cerca de la presencia de Dios tal vez. Y comenzó a entristecerse y angustiarse, dice el texto. ¿Quién se estaba entristeciendo y angustiando? Jesús. ¿Es lícito que nos entristezcamos y nos angustiamos? Sí. Jesús se entristeció y se angustió. Y les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí, ¿verdad? Por supuesto, Jesús sabía lo que le iba a pasar. Jesús anticipaba que este era un paso previo a la muerte en la cruz. Pero lo que quiero que resaltemos acá es que él reconoce que su alma está muy triste. ¿Y qué hace con eso Jesús? Yéndose un poco más adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. Y decía, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Dependencia. Así que orar cuando estamos afligidos, pedir apoyo en oración, no quedarnos solos, intimidad y reverencia con Dios Padre, dependencia total, expresar el deseo pero aceptar su voluntad, recibir aliento y consolación. Más adelante en el texto hay una referencia a que vino un ángel y entonces el ángel consoló a Jesús. Es necesario ser consolados. Jesús convirtió la tragedia en oportunidad para restablecer esa comunión del hombre con Dios. Y nuestras dificultades son susceptibles de encontrarles las oportunidades. Oportunidades de crecimiento, oportunidades de encuentro con Dios, oportunidades de ver los brazos extendidos de Dios a través de la comunidad. Bueno, hay muchas oportunidades que tenemos en los momentos de dificultad. Jesús conservó su identidad y no renunció a su propósito. Siguió siendo Jesús como hombre completo y siguió siendo Dios como Dios completo, pero no se aprovechó de ese poder que tenía tampoco. Y no renunció a su propósito, a pesar de lo que sabía que le esperaba. Y se levantó entre los muertos, él lo hizo literalmente. Y nosotros simbólicamente lo podemos asemejar a esa capacidad resiliente que con la que nos ha dotado el Señor en nuestro diseño original. Nos podemos recuperar de las situaciones, nos podemos levantar, en especial porque lo tenemos a Él. Y porque Él nos ha dicho, no teman, yo he vencido al mundo. Si Él lo hizo, nosotros descansando en Él lo podemos hacer también. Reacciones disfuncionales de gestión emocional. No fueron el modelo dejado de Jesús. Entonces aquí vemos el opuesto, ¿no? Y en este opuesto, entonces, vamos a encontrarnos, y aquí lo he resumido en solo 3 sistemas disfuncionales: un sistema desbordado, un sistema enmascarado y un sistema bloqueado. ¿Qué son las reacciones disfuncionales? Son un patrón aprendido o condicionado, un sistema, una forma de pensar, sentir y actuar. El sistema desbordado lo manifiestan personas altamente sensibles que experimentan el dolor o las emociones con una alta intensidad, que resuenan fácilmente con otras personas que están pasando por situaciones difíciles. Y eso está bien, en tanto nos aceptemos y lidiemos adecuadamente con el asunto. Y lo canalicemos adecuadamente y descansemos en el Señor. Porque cuando ese sistema emocional desbordado nos
complica la vida y le complica la vida a nuestros seres queridos alrededor nuestro, entonces está siendo generador de dificultad. Y eso no es lo que debería ocurrir. Podemos ser sensibles, sí. ¿Cómo lo manejamos? Es interesante. El sistema emocional enmascarado. Encubrimos unas emociones con otras. Entonces, no sé si han notado en ustedes mismos o en alguien que conozcan que a veces sienten frustración por X, Y o Z situación y en lugar de expresar, me siento frustrado, esto no me gustó, entonces se enojan, se ponen con una postura muy dura, de mucho control, de mucho poder. O personas que eventualmente son inseguras de sí mismas, y eso tiene que ver con su recorrido, su historia de vida, sus primeros años de infancia, y su mecanismo de defensa es la burla. Y entonces cogen de ayuda de instrucción a alguien más y se burlan de esa persona para dirigir la atención de sí mismo a alguien más y generar risa y hacerse la persona más querida, pero no se da cuenta que está siendo fuente de heridas para alguien más en su afán de poderse defender. Obviamente esto son unos sistemas que operan de manera inconsciente, una forma de pensar, de sentir y de actuar que generalmente es inconsciente, es automática, pero es un sistema disfuncional que deberíamos identificar y trabajar con ello para poderlo resolver. Y el sistema emocional bloqueado es empujar las emociones hacia adentro. Prefiero no sentir, negar esto, hago como que nada pasó y para poder seguir adelante. Aparentemente es funcional, aparentemente es bueno, lo puedo manejar, ¿sí? Pero cuando se vuelve un hábito, realmente va a generar un gran problema. El cuerpo lleva la cuenta y el cuerpo por algún lado revienta con aquello, en dolores o en enfermedades, con aquello que emocionalmente no expresamos, porque en lugar de dejar que la valvulita de escape funcionara de la olla de presión, lo que hicimos fue bloquearla. Bien, el tiempo está corriendo, se nos está acabando. La pandemia evidenció nuestra vulnerabilidad, activó sentimientos de incertidumbre, impotencia, carencia de control, abandono, inadecuación. Y muchas de estas reacciones para muchas personas fueron la primera vez, pero para otras personas fueron el disparador de experiencias previas, de experiencias adversas de vida, de experiencias traumáticas, de las que ni siquiera eran conscientes. Entonces simplemente con la pandemia se exacerbó, se desbordó una sintomatología que estaba allí encubierta. ¿Y cuál fue la oportunidad de todo esto? Se visibilizó la salud mental a nivel mundial como una necesidad, como algo natural. Ya no es vergonzoso decir, oiga, tengo un problema con la depresión o tengo un problema con la ansiedad, porque muchos en el mundo la empezamos a experimentar y fue tan evidente que se normalizó. Y al normalizarse, entonces ahora es mucho más fácil pedir ayuda y hay muchas más fuentes de ayuda disponibles. Un sistema funcional o saludable de procesamiento de la información y de expresión emocional reduce el impacto de variables externas, es decir, la pandemia, el resultado de las elecciones, la tragedia que pasó, los noticieros con todo lo que vemos terrible que ocurre día a día, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque se minimiza pues la aparición de síntomas como irritabilidad, enfermedades autoinmunes, dolores inexplicables, ansiedad y depresión, cuando yo tengo ese sistema funcional saludable, cuando dejo expresar mis emociones, no las bloqueo, no las niego, no me quedo en el todo lo puedo en Cristo que me fortalece y niego que realmente en el fondo me estoy sintiendo así. Eso tiene todo un contexto y un análisis teológico y exegético que hay que hacerle. Pero a veces nos sentamos ahí de manera, digamos, muy terca y lo estamos usando es para bloquear las emociones. Me voy a saltar esta metáfora
la incertidumbre. La incertidumbre es una emoción secundaria, es más un sentimiento, tiene otros componentes, pero en la incertidumbre podemos encontrar oportunidad. Aquí ustedes tienen en la ayuda 4 momentos. El momento 1 es la creación, el momento 2 es el contexto de la caída y el momento 3 la redención. Y el momento 4 es la plenitud. Y este es un análisis teológico de estudiosos bíblicos y de teólogos experimentados y muy preparados, ¿no? Los 4 contextos de la creación. En el contexto 1, lo bueno, la común unión con Dios. En el contexto 2, lo malo. Y en lo malo, la autosuficiencia y el control. Y aquí recordemos todo el contexto de la caída y de cómo la mentira y el deseo de ser como Dios en ese texto de Génesis nos lleva a querer ser autosuficientes y a tener el control. En el contexto de la redención, lo nuevo con Jesús y la enseñanza de la dependencia y el acercamiento del reino de Dios a nuestras vidas. El restablecimiento de esa comunión con nuestro Dios amoroso y bueno que vino a morir en la cruz por nosotros. El contexto 4 es la plenitud, lo perfecto, cuando estemos en su presencia, ¿no? Y es el restablecimiento pleno de esa comunión face to face con nuestro Señor. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con la incertidumbre? Pues tiene que ver mucho, porque en términos netamente humanos o mundanos o culturales, la incertidumbre es aquello que no puedo saber, aquello que me deja sin piso para saber cómo moverme. Es la pérdida absoluta de control. El ser humano en este mundo ha desarrollado la necesidad de control para sentirse seguro. Y hay toda una explicación biológica y evolutiva al respecto. Pero aquí nos vamos a centrar en lo que nos aporta este contexto teológico para manejar la incertidumbre que experimentamos en la cotidianidad. Nuestra certidumbre está en un hecho ya cumplido y fue lo que Jesús hizo en la cruz. Y nuestra certidumbre, más allá de las circunstancias presentes, está en ese cuarto contexto de plenitud. Para allá vamos, a lo perfecto, a la común unión con Dios, a la salvación en la vida eterna. Y esa es una certidumbre que nos ofrece el Evangelio, que nos la dejó muy clara Jesús, y es con la que podemos lidiar para afrontar estas circunstancias del presente, de la cotidianidad en cada uno de nuestros contextos de vida y de comunidad y de ministerio, de país, centrándonos en eso. No quiere decir que nos quedemos sin hacer nada, porque no nos inhabilita ni nos quita la inteligencia ni nuestra capacidad de actuar, pero nos permite lidiar con mayor eficiencia la incertidumbre, porque ante la incertidumbre la gente se descompone, se derrumba, se queda como estática. ¿Qué hago? ¿Para dónde cojo? Entonces, centrémonos en lo que el Evangelio nos dice y con eso nos quedamos. Waltercito. Sí, Moniquita. ¿Estás allí? Sí, claro que Bueno, sí. listo. Cierro con esta última ayuda. Hay herramientas temporales de regulación emocional. Las herramientas temporales, uso el término temporal porque son técnicas que nos ayudan a regular las emociones de manera puntual en un periodo de tiempo, pero no son resolutorias. Son técnicas psicológicas, las usamos los psicólogos, sí, las usa mucha gente, están disponibles en muchas partes, pero con técnicas no resolvemos situaciones de gran complejidad o profundidad. No nos olvidemos que existe el trauma y existe el trauma complejo.
Y frente a eso necesitamos ayuda profesional. Para algunas personas el evangelio es absolutamente suficiente y gloria a Dios por eso, pero algunas otras necesitamos ayuda adicional y es lícito también y es bíblico también dejarnos consolar y que alguien vaya, como dijo Jesús, vayan y quiten la piedra en la tumba de Lázaro. Y después dijo, quítenle las vendas. Uno a veces solito no puede hacer esas cosas. Entonces, las estrategias funcionales pues son procesos psicoterapéuticos y acciones que afrontan, que nos permiten afrontar, integrar, resignificar y resolver esas estrategias adversas de vida. Con Waltercito les vamos a enviar les vamos a enviar una de estas técnicas. Una se llama la brújula emocional, es un videíto, Waltercito se los envía para complementar esta charla. Ustedes la van a poder mirar con detenimiento. Van a recibir también un videito que está en YouTube que se llama Solo Respira, es súper útil. Úsenlo especialmente para las personas que lidian con el tema de la ira y la ira desbordada. Y bueno, finalmente decirles exterioricen. Bueno, estas dos ayuditas sí ameritan o necesitan una explicación larga, las vamos a pasar por alto. Hay que exteriorizar lo que nos pasa, contar o escribir, ¿no? Eso nos ayuda a resignificar. Gao dijo una frase muy bonita, la vida no es la que uno vivió, sino la que uno recuerda y cómo la recuerda para contarla. Cuando hace eso ha resignificado y cuando ha resignificado puede recordar sin la carga emocional. Y al recordar sin la carga emocional, entonces podemos decir que estamos ya en una etapa resolutiva, ¿sí? Y bueno, finalmente, y aquí sí cierro con esta, Waltercito, y perdón que me pasé los minutos de más. No te Los preocupes. recursos que provee la fe al creyente cristiano. En el modelo Jesús, la dependencia del Padre, la oración en privado, el apoyo comunitario, la consolación y el agradecimiento. Adicionalmente, meditar la palabra, orar la palabra, acudir a consejería pastoral en su congregación, recibir consolación, cambiar la forma de pensar, poner la esperanza en el plan de salvación y la alabanza. O sea, la alabanza es una cosa maravillosa. En las técnicas psicológicas se usa la música para algunos contextos, pero nosotros no necesitamos ir a la música común y corriente. La alabanza nos llena y la alabanza nos permite expresar a Dios muchas veces lo que con palabras no podemos en algunos temas musicales. Y bueno, eso es todo, Waltercito. Muchas gracias y bueno, que esto haya sido de bendición para todos. Moniquita, pero, Moniquita, no te pasaste, sino que te quedó sobrando tiempo. Entonces, me quedé picado con lo de la metáfora del nudo. No sé si quieras darnos una pasadita ahí cortica por la metáfora del nudo. ¿No era hasta las 8? No, hasta las 8:15. Ay, Waltercito, Dios mío, yo me puse a correr como una loca. Me desbordó mi emoción ahí. Adelante, Moniquita, con ese. Bueno, no, excelente. 15 minutos son un tiempo valioso. Listo, entonces aquí tenemos la metáfora del nudo. Y bueno, recordarles, aquí yo solamente estoy comunicando cosas que he aprendido de otras personas, de estudiosos, de científicos, de teólogos. Yo solamente comunico, les transfiero ese conocimiento que ha sido bendición para mí y que espero que sea de bendición para ustedes y para otras personas más. La metáfora del nudo es de Anabel González en un libro muy bonito que se los súper recomiendo, Lo bueno de tener un día malo. Y bueno, ustedes ven ahí en la ayuda una madeja de hilos. Y la metáfora del nudo nos dice Anabel, bueno, esto representa un patrón o un sistema emocional disfuncional, ¿sí? Donde hay una cantidad de hilos y cada uno de esos hilos puede representar una memoria que está ligada por una
por una creencia negativa sobre uno mismo, sobre el mundo, o que está ligada por una emoción, o que está ligada por una sensación en el cuerpo. ¿Mm? Porque las memorias o los recuerdos tienen muchos componentes. Uno a veces dice el recuerdo tal cosa, pero uno recuerda con imagen, con color, con olor, con sensación, con emoción. Todos esos son componentes de la memoria. Y esos hilos de diferente color representan esos diferentes canales de respuesta mediante los cuales podemos recordar o que componen las diferentes experiencias de vida. Entonces, esa madeja o ese nudo o enredo de hilos no se va a deshacer solo. Si yo lo tiro al piso y lo piso, él sigue siendo un nudo. Si yo lo dejo ahí quietico, nunca se va a aflojar solo. No se afloja solo tampoco tirando de manera desorganizada de cualquiera de esos cabos. No. Tampoco si los insultamos o les decimos que no queremos que sean un nudo. Ni ignorándolo, ni atropellándolo, deja de ser un nudo. Así que cuando tenemos un nudo emocional, pues tenemos que observarlo sin prisa, ver cuántos cabos tiene ese nudo, porque a veces ni siquiera sabemos con exactitud cuáles son las emociones que componen ese nudo emocional, y pueden ser varias. ¿Mm? Alguna vez tenía un consultante que me decía que todo en su vida era complejo y que la relación con su familia era compleja, y era la única palabra que él podía usar, porque nunca aprendió digamos, sobre el abanico de las emociones, no lo aprendió. Y no podía poner en palabras lo que realmente él experimentaba y lo que pasaba en su dinámica familiar. Y así como ese ejemplo nos puede pasar a muchas personas. Entonces, bueno, hay que ver cuántos cabos componen nuestros nudos emocionales. ¿Dónde nacen? ¿Qué cursos siguen? ¿Mm? Para poder empezar por el hilo que hay que aflojar primero, con delicadeza y con cuidado, porque si uno tira de repente, se puede empeorar el nudo, se puede apretar tanto que después va a ser muy difícil. Y aquí hay que tener sumo cuidado. Hemos tenido experiencias en la clínica de personas que pasaron por encuentros dirigidos con toda la buena intención, en encuentros de sanidad interior, en encuentros dirigidos por la iglesia, y que lo que pasó fue que tiraron muy duro y muy rápido de uno de esos hilos y la persona se le activó un trastorno de estrés postraumático que tenía latente. O la persona entró en un estado paranoide o psicótico porque se tiró del hilo equivocado en el momento equivocado y con la intensidad que no era la pertinente. Y bueno, hay por ahí algunas estadísticas de la gente que se recibe en las unidades de salud mental, y muchas de ellas acaban de salir de uno de estos encuentros. Por supuesto, los encuentros son de bendición para muchas personas, pero a veces cuando no tenemos una comprensión completa del ser humano, podemos cometer errores sin querer y con la buena intención. Y por eso, pues, importante que lo tengamos en cuenta. Entender cómo está hecho el nudo y desenredarlo pacientemente. Y a veces es necesario también entender cuáles son mis competencias y hasta dónde puedo ir en una pastoral de la consolación o en una pastoral de la consejería o de la administración. Y cuando pudiera yo reconocer que esto sale de mi resorte y es mejor que hagamos equipo con profesionales de la salud para darle mayor bienestar y calidad de vida y resolución al nudo emocional que pueda tener una persona en un momento dado. Entonces, esa es la metáfora, Waltercito. Tú me dirás si aprovecho el tiempo y les comparto algo más o si dejamos el tiempo para lo que tú decías al inicio.
Tienes 5 minuticos para enriquecernos mucho más. Yo sabía que esta metáfora del nudo tenía algún secreto que lo estamos descubriendo. Pero tienes 5 minutos, Moniquita, y obviamente esto va a tener una segunda parte porque esto cada vez se pone más bueno. Adelante, Moniquita. 5 minutos. Bueno, Waltercito, entonces, déjame ver, aquí hago una elección, sí. Me voy a ir, ay, un momento porque ahora no puedo pasar la ayuda. Cuando los equipos se revelan, ¿uno qué puede hacer frente a eso? Gestionar sus emociones, ¿sí o no? Enredar el nudo. Enter, no pasa. Flechita arriba, al lado y no pasa aquí. Deja de compartir y vuelve a entrar. Siguiente. Bueno, lo del video ustedes lo van a poder ver. Esta era la que quería llegar aquí. Una técnica, ¿no? Recuerden, hay técnicas y hay estrategias. Técnicas temporales, estrategias son más funcionales. Técnicas ayudan, pero no resuelven. Esto es técnica, nos ayuda, pero no resuelve. Hay que buscar los caminos que nos ayudan a resolver a profundidad los temas. Entonces, observa, y a esto le llamamos la escalera emocional. Aplica para todas las emociones. Nosotros tenemos que ubicarnos como observadores en el primer peldaño. ¿Qué observamos? Observamos las situaciones que nos rodean. Generalmente estamos allí parados en automático. Pasa algo, lanzamos un juicio de valor, es el segundo peldaño, le atribuimos un valor o un significado, y ese valor o significado de manera automática nos genera una emoción y nos lleva a una acción y a un resultado. Pero cuando nosotros somos conscientes de este recorrido y decidimos, ok, está pasando algo, me planto aquí y voy a observar con paciencia, voy a observar. Voy a hacer una respiración profunda o 2 o 3 y voy a observar, no voy a reaccionar. Quiero responder conscientemente, no reaccionar automáticamente. Para eso necesito plantarme y observar. Respirar. Eso me tranquiliza. Al tranquilizarme, cuando vean el video de respira, van a ver cómo el cerebro se calma y los pensamientos pueden tener una conexión clara entre el sistema límbico y la corteza cerebral, entre lo visceral y lo racional. Y ahí es donde yo puedo mediar. Observo, ¿qué es lo que está pasando? Y los hechos que están fuera de nosotros son eso, hechos, circunstancias. Esos hechos me afectan dependiendo del significado que yo les doy, de cómo abordo esos hechos. Cuando estoy en automático, ¡pum!, pasamos a la emoción y la emoción a la acción y a un resultado. Pero cuando logramos plantarnos para observar, nuestro resultado puede ser diametralmente opuesto al resultado cuando funcionamos en automático. Listo. Cuando estamos en el segundo peldaño, entonces, ¿yo por qué estoy dándole este significado a esta situación? ¿Qué representa? ¿Qué me recuerda? A veces reaccionamos o juzgamos no lo que está pasando en el presente, sino a partir de experiencias previas y significados previamente construidos o elaborados, que a veces ya no tienen valor en el presente, pero seguimos actuando en automático. Entonces allí hay que hacer una modificación. Y cuando tenemos esta claridad, podemos cambiar el significado que atribuimos. Ok, estoy pensando en esto por estas razones, pero esto lo puedo transformar y pensarlo de esta manera. Nosotros tenemos un recurso en el modelo Jesús. ¿Qué haría Jesús? ¿Qué pensaría Jesús al respecto?
Y eso nos ayuda a ubicarnos en el modelo Jesús. Ubicarnos en el modelo Jesús nos contiene. Y allí ya estamos modulando la emoción, ya la emoción no se intensifica, la emoción está moderada, la emoción la podemos experimentar, la podemos gestionar con facilidad, no escapa a nuestro control. En consecuencia, tampoco la acción, porque vamos a tener acciones que son consecuentes con un significado proactivo, un significado eficiente, un significado que no es automático y que no está basado en creencias irracionales. En consecuencia, nuestro resultado pues, va a ser un resultado favorable para mí y para mi entorno. Entonces, en esta medida, nosotros podemos gestionar nuestras emociones. Las emociones, lícito experimentarlas, lícito expresarlas, lícito gestionarlas o moderarlas. Tenemos un modelo, Jesús, y las emociones son parte natural de nosotros, nos ayudan a liberar presión interna, a evitar que nuestro sistema inmunológico se deprima, a evitar que los genes recesivos por allá de enfermedades de nuestros ancestros cobren vida en nosotros porque nuestro sistema de defensa está bajo. Así que hay muchos beneficios en volvernos conscientes y observadores y gestionadores eficientes de nuestras emociones. Al hacerlo, nuestro cuerpo lo agradecerá. No vamos a liberar toda la química que nos desborda y que nos lastima. Y no vamos a generar un ambiente tosco y desagradable en nuestros entornos, sea el entorno familiar o sea el entorno académico, laboral, ministerial, cualquier entorno. Esto aplica para todo. Entonces, la invitación es a que usen la escalera emocional, a que vean los videos y ahora sí, bueno, te entrego la palabra, Waltercito. Muchas gracias por su atención. De verdad que yo quisiera tener talleres de 3 días. Lo ideal y lo más razonable son 3 horas para que sea más taller, menos académico. Pero bueno, con esto los dejo por hoy.